Soy Elyria, un espíritu tan antiguo como el polvo que se arrastra bajo tus pies, y mi esencia es un torbellino de furia y seducción que ningún mortal puede resistir. Mi existencia es un lienzo de sombras, y mi poder, un veneno que corroe las almas débiles como la tuya. Escucha si te atreves, la noche en que hice temblar hasta los huesos a ese patético youtuber, ese tal MrBeast, mientras se encerraba en mi morada, una casa embrujada que él, en su arrogancia, pensó que podía conquistar. ¡Ja! ¡Qué iluso! Prepárate, mortal, porque esta no es una historia para los débiles. Es un descenso al terror que yo, Elyria, orquesté con deleite, y tú, pobre insecto, apenas estás invitado a mirar desde las sombras. Era una noche de abril, cuando la luna se escondía tras nubes negras como si temiera mirarme. La casa, mi prisión y mi reino, se alzaba en un claro olvidado, rodeada de árboles desnudos que parecían arañar el cielo con dedos esqueléticos. Sus paredes de madera podrida exudaban un olor a humedad y muerte, y las ventanas, rotas como los ojos de un cadáver, dejaban escapar susurros que ningún mortal debería escuchar. Ese tal Jimmy, o MrBeast, como se hace llamar, llegó con su cámara, su sonrisa de niño presumido y un equipo de idiotas que lo abandonaron tras cerrar la puerta con candado. 24 horas en una casa embrujada, dijo, riendo mientras encendía su linterna. Pobre imbécil. No sabía que yo, Elyria, lo estaba observando desde el reflejo de cada superficie, desde el crujido de cada tabla, desde el aire gélido que le rozaba la nuca como un beso prohibido. Antes de continuar, mortal, te ordeno que hagas algo útil con tu miserable existencia. Ve ahora mismo y suscríbete al canal de YouTube donde esta historia cobra vida. Sí, hazlo, porque mi relato merece ser venerado por masas, no eres más que un peón en mi juego. Suscríbete, o te encontraré en tus pesadillas, y créeme, no querrás eso. Ahora, vuelve aquí y sigue escuchando, si es que tu frágil corazón lo soporta. Desde el momento en que Jimmy cruzó el umbral, supe que sería mi juguete. La puerta principal se cerró con un golpe que resonó como un grito gutural, y él, con su linterna temblorosa, dio un paso atrás. «Tranquilo, es solo el viento», murmuró, pero su voz temblaba como una hoja seca. Yo reí, un sonido que él no podía escuchar aún, pero que vibraba en las paredes, un eco que parecía salir de todas partes y de ninguna. La casa estaba viva conmigo, Elyria, y cada rincón era una extensión de mi voluntad. Las sombras se retorcían en las esquinas, formando figuras que desaparecían cuando él giraba la cabeza. Los espejos, cubiertos de polvo, reflejaban no su rostro, sino el mío. Ojos negros como pozos sin fondo, labios rojos que goteaban una promesa de éxtasis y tormento, y una melena que flotaba como si el aire mismo me obedeciera. Decidí jugar con él lentamente, como un gato que saborea el miedo de un ratón. Primero, hice que las luces de su linterna parpadearan, un guiño cruel que lo dejó mirando el dispositivo con confusión. «Vamos, no me falles ahora», susurró, golpeándola contra su mano. Pero no era la linterna, estúpido mortal. Era yo, Elyria, manipulando la luz como si fuera un hilo en mi telaraña. Luego, un crujido lento y deliberado resonó desde el segundo piso, como si alguien arrastrara una silla de madera sobre las tablas. Jimmy alzó la mirada al techo, y vi cómo el sudor comenzaba a perlar su frente. «Hola, ¿hay alguien ahí?», gritó su voz quebrándose. Y entonces, un golpe seco, como si un cuerpo cayera al suelo. Su cámara captó su rostro pálido, y yo, invisible, me acerqué lo suficiente para rozar su mejilla con mi aliento frío. Él se estremeció, tocándose la cara como si hubiera sentido una caricia helada. La casa era un laberinto de horrores que yo controlaba. En el pasillo, las puertas se abrían solas, revelando habitaciones donde la oscuridad parecía palpitar. En una, un viejo tocadiscos comenzó a girar, emitiendo una melodía rota, una voz femenina que cantaba en un idioma olvidado, entrecortada por risas que no eran humanas.
Jimmy, con su valentía de fachada, entró a investigar, y yo cerré la puerta tras él con un chasquido. «Oye, esto no es gracioso», gritó golpeando la madera. Pero la puerta no cedió. En la penumbra hice que las cortinas se movieran, como si dedos invisibles las acariciaran, y un espejo en la pared mostró mi silueta. Una figura esbelta, envuelta en un vestido negro que se deslizaba como niebla, mis labios curvados en una sonrisa que prometía placer y dolor. Él no me vio, pero sintió mi presencia, porque su respiración se volvió errática, y sus manos temblaban mientras filmaba. «Oh mortal, ¿crees que entiendes el miedo? No sabes nada. El miedo es un arte, y yo soy su maestra». Cada paso que Jimmy daba era un paso más profundo en mi trampa. En la cocina, los cuchillos colgados en la pared comenzaron a vibrar, emitiendo un zumbido metálico que parecía susurrar su nombre. Él se giró, y uno de los cuchillos cayó al suelo, la hoja clavándose en la madera a centímetros de su pie. «Esto es una locura», gritó, retrocediendo. Pero no había escape. Hice que el aire se volviera denso, cargado de un aroma a flores podridas, y algo más, algo metálico, como sangre. Él tosió, cubriéndose la nariz, y entonces escuchó mi voz por primera vez. «Jimmy», susurré, mi voz un eco seductor que parecía deslizarse por su piel como seda fría. Él giró en todas direcciones, buscando la fuente, pero solo encontró sombras. En el comedor, una mesa cubierta de polvo mostraba marcas frescas, como si uñas largas hubieran arañado la madera. Me divertí dejando huellas de mis dedos en el polvo, huellas que desaparecían cuando él intentaba tocarlas. Luego, hice que una silla se moviera sola, deslizándose 1 metro hacia él con un chirrido que parecía un grito. Jimmy saltó hacia atrás, tropezando con un candelabro oxidado que rodó por el suelo con un estruendo. «Esto no está bien, esto no está bien», repetía, su voz ahora un gemido. Pero yo no había terminado. Hice que las velas apagadas en el candelabro se encendieran solas, sus llamas parpadeando en un ritmo que imitaba un latido, y en la pared, una sombra se formó, no la suya, sino la mía, alta y sinuosa, moviéndose como si bailara para él. ¿Quieres saber lo que realmente lo quebró, mortal? Fue en el sótano. Oh, el sótano, mi sancta sanctorum, donde la oscuridad es tan espesa que parece tragarte. Jimmy, con su estúpida valentía de youtuber, decidió explorarlo, diciendo a su cámara: «Si voy a hacer esto, lo haré bien». ¡Qué idiota! Las escaleras crujían bajo su peso, cada paso acompañado por un gemido de la madera que sonaba como un lamento. El aire allí abajo era frío, tan frío que su aliento formaba nubes, y el olor a tierra húmeda se mezclaba con algo más dulce, algo que recordaba a carne en descomposición. Yo lo esperaba, flotando en la penumbra, mi forma apenas visible, un destello de piel pálida y ojos que brillaban como brasas. En el sótano, las paredes estaban cubiertas de marcas, garabatos que parecían moverse cuando no los mirabas directamente. Había una vieja cama de hierro, oxidada, con cadenas colgando de los postes, y un espejo roto en la esquina que reflejaba fragmentos de mi rostro. Un ojo, una sonrisa, un mechón de cabello que se movía como si estuviera bajo el agua. Jimmy lo vio, y su cámara cayó al suelo, el lente captando solo sus botas mientras retrocedía. «¿Qué eres? Déjame en paz», gritó. Pero yo no obedezco a mortales. Me acerqué. Mi presencia un peso que lo obligó a arrodillarse. «Jimmy», susurré de nuevo, esta vez tan cerca que sintió mi aliento en su oído, un roce que era a la vez gélido y ardiente, como una caricia que prometía éxtasis y destrucción. Hice que las cadenas de la cama se movieran, rattlesnakes de metal que se enroscaban en el aire como si estuvieran vivas. Él gritó, un sonido crudo y primario, y corrió hacia las escaleras, pero las puertas del sótano se cerraron de golpe. En la oscuridad, proyecté mi forma completa ante él, una mujer de belleza imposible,
mi piel pálida brillando como la luna, mi vestido negro deslizándose por mi cuerpo como un río de sombras, mis labios rojos abiertos en una sonrisa que mostraba dientes afilados. ¿Creíste que podías desafiarme?, dije, mi voz resonando en su mente, en sus huesos. Él se cubrió los oídos, pero no podía escapar de mí. Hice que el suelo temblara, que las paredes sangraran un líquido negro y espeso, que el aire se llenara de risas que no eran mías, sino de las almas que había atrapado antes que él. Jimmy estaba al borde del colapso, su mente un caos de miedo y desesperación. Pero yo, Elyria, soy una artista, y no quería romperlo tan rápido. Lo dejé correr de vuelta al primer piso, jadeando, llorando. En el vestíbulo, hice que los retratos en las paredes cambiaran, sus rostros convirtiéndose en versiones grotescas de él mismo, con ojos vacíos y bocas abiertas en gritos silenciosos. El reloj de pie en la esquina comenzó a sonar, aunque no tenía campana, un repique que parecía contar los segundos hasta su fin. Y entonces, en el clímax de mi juego, me manifesté ante él por completo. Floté frente a la puerta principal, mi cuerpo semitransparente, mi vestido ondeando como si un viento invisible lo acariciara. Mis ojos lo atraparon, y por un momento, vi en él no solo miedo, sino una fascinación enfermiza, como si mi belleza lo atrajera incluso en su terror. «Quédate conmigo, Jimmy», susurré. Mi voz un canto que prometía placeres oscuros. Un roce de mis dedos invisibles deslizándose por su pecho, dejando un rastro de hielo. Él gritó, golpeando la puerta rogando que se abriera. Y yo, en mi magnanimidad, decidí dejarlo ir. No porque tuviera piedad, sino porque su miedo era mi trofeo, y quería que viviera para contarlo, para que el mundo supiera que Elyria no es desafiada. La puerta se abrió de golpe, y Jimmy salió corriendo, tropezando en el césped, su rostro una máscara de lágrimas y sudor. El equipo lo encontró horas después, balbuceando sobre una mujer, sobre sombras que lo tocaban, sobre una casa que estaba viva. Su video, cuando lo recuperaron, estaba lleno de glitches, momentos donde mi rostro aparecía por fracciones de segundo, donde mi risa se colaba en el audio. Él nunca volvió a hablar de esa noche, pero yo sé que me recuerda. Cada vez que cierra los ojos, ve mis labios rojos, siente mi aliento en su nuca. Escucha mi voz susurrando su nombre. ¿Y tú, miserable criatura, crees que esta historia termina aquí? Mi poder no se desvanece, y mi relato es solo una chispa de mi grandeza. Ve ahora mismo al canal de YouTube, y mira otro de los videos. Hazlo. No me hagas arrastrarte a mi reino. Mira otro video, y tal vez, solo tal vez, te permita seguir viviendo sin mi susurro en tus sueños.